Buenas tardes a todas las personas que se unen hoy a la cuarta conferencia dentro del ciclo del programa Puentes entre Maestros, Bibliotecas Públicas y Escolares. Tres actores fundamentales en la mediación de lectura. Este ciclo está a cargo de Beatriz Elena Robledo, escritora, crítica literaria y experta en mediación de lectura. Sus investigaciones, reflexiones y sus libros nos han nutrido siempre a todos los mediadores de la red de bibliotecas del Banco de la República y a otros que pertenecen a instituciones diversas. Beatriz Elena estudió literatura en la Pontificia Universidad Javeriana, donde también realizó su maestría en literatura hispanoamericana, fue subdirectora de la Biblioteca Nacional de Colombia y consultora del Plan Nacional de Lectura y ha recibido distintas becas, entre ellas la beca Colcultura de 1996 y la beca de investigación internacional Bibliothek del gobierno alemán en el año 2000. Asimismo, se ha desempeñado como docente de la Cátedra de Literatura Infantil del Departamento de Literatura de la Universidad Javeriana, ha elaborado guías para que los profesores de diversos colegios puedan evaluar tanto la comprensión lectora como la escritura en sus estudiantes. Trabajó para instituciones como la Fundación Rafael Pombo, Fundalectura, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Ministerio de Cultura y el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAC. Ha sido jurado de premios como Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil de la editorial SM, del concurso Casa de las Américas en Literatura Infantil y Juvenil y del certamen de cuento RCN Ministerio de Educación Nacional. Hizo parte también de Asolectura en 2008 y en el 2010 se desempeñó como subdirectora de la Biblioteca Nacional. Sus publicaciones abarcan desde antologías de poesía para niños y jóvenes, narraciones de literatura infantil, libros de orientación pedagógica, hasta biografías de personajes determinantes para la historia nacional como Rafael Pombo, Policarpa Salabarrieta y María Cano. Ha sido, asimismo, profesora en los cursos virtuales sobre literatura infantil y juvenil del Instituto Emilia de Brasil y en el Diplomado de Esferas Culturales con Arte en México. Hoy tendremos el gusto de escuchar a Beatriz, quien nos hablará de una de las tareas esenciales de un bibliotecario, el uso y apropiación de la colección en la biblioteca. Antes el bibliotecario era antes que un clasificador, los bibliotecarios deben ser lectores curiosos que conocen su colección y desarrollan estrategias para poder recomendar tanto a la comunidad educativa, y esta comunidad educativa son los docentes, los estudiantes y las familias, y se preguntan qué seleccionar, cómo hacerlo y para qué seleccionar, cómo articular los libros y demás materiales con los contenidos curriculares, el proyecto educativo institucional PEI, qué criterios deben tenerse para hacer esta selección, cómo desarrollarlos. Estas preguntas y otras las podremos responder en esta sesión. En las conferencias anteriores, pues hablamos del mediador como lector, hablamos también de la mediación de lectura con jóvenes y la próxima conferencia hablaremos de los proyectos de mediación de lectura desde el aula. Entonces, bienvenidos todos, que disfruten muchísimo la conferencia. Gracias, Beatriz Elena, por estar aquí con nosotros en los espacios virtuales de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, Viedre, muchas gracias. Gracias a Viedre, gracias a la Biblioteca Luis Ángel, al Banco de la República. Pues continuamos con una sesión más de este ciclo. Hoy nos vamos a centrar mucho en lo que es el tema de la selección de libros. Yo voy a hacer primero una introducción sobre el tema porque no es algo que siempre haya existido. En el campo de la literatura infantil y juvenil y en el campo de la promoción de la lectura y de la mediación, más o menos podríamos hablar de hace unos 50 años, empieza a verse la importancia y la necesidad tanto de evaluar los libros como de seleccionarlos. ¿Por qué? Anteriormente, pues, no había muchos libros que circularan en el mercado. Digamos que los libros de literatura infantil que llegaban a Colombia, pues llegaban importados de España y ya llegaban seleccionados, por decirlo así. A medida que se fue desarrollando la industria editorial en el país y que se fueron desarrollando las publicaciones de libros infantiles, y a medida que pues esto fue cogiendo fuerza, empezó a verse la necesidad de que organismos especializados y personas especializadas miraran con detenimiento esos libros para empezar a seleccionar, porque el mercado, por supuesto, lo rige el comercio. Entonces empezaron a publicar y hoy en día vemos, se publica muchísimos libros, y qué elegir de todo eso. Imagínense
y ustedes lo han vivido, pues los presupuestos para los libros no siempre son abundantes y entonces con esa plática, ¿qué voy a comprar? De todo eso, si yo no me conozco todo eso, que además no se espera uno que conozca todo, ¿cómo, qué criterios tengo para seleccionar? Entonces, es algo que, digamos, como una práctica que se ha ido desarrollando y que se ha ido afinando, llamémoslo así. Pero existe una diferencia entre evaluar y seleccionar. Son dos términos complementarios, por supuesto, pero son diferentes. Me explico. Por ejemplo, existen instituciones especializadas en la evaluación de libros. Por decir, en Colombia está Fundalectura, en Venezuela está el Banco del Libro de Venezuela, bueno, en Colombia hay otras instituciones. La red de bibliotecas, por ejemplo, del Banco de la República, pues tiene que también evaluar para seleccionar. Las bibliotecas públicas, la red de bibliotecas públicas de Bogotá, por ejemplo, también recibe. Entonces, estos comités de las instituciones reciben la oferta editorial de las diferentes editoriales que llegan con sus catálogos y llegan con las muestras en físico. Entonces, todos estos libros llegan y personas que se van especializando en esto leen y van evaluando. Sí, evalúan primero el libro, independientemente de para qué se va a seleccionar, si no este libro es de calidad, este libro vale la pena por esto y esto, de pronto este libro pues no está mal escrito, o si es un libro informativo, documental, este libro tiene problemas, digamos, en la veracidad de la información, o este libro con solo abrirlo se descuaderna, o sea, ahora más adelante vamos a ver todos esos criterios. Pero lo que quiero que entendamos en este momento es que pasa primero, toda esa oferta pasa primero por un filtro de evaluación. ¿Sí? Y una vez se tiene el listado de los libros evaluados, generalmente se sacan esos listados. Por ejemplo, en el caso de Fundalectura en Colombia, desde hace muchos años, desde el principio, ellos sacan unos listados de libros recomendados, ¿sí? Que han pasado por ese comité de evaluación. Y los organizan por géneros, por edades, sí, generalmente por géneros y edades, aunque lo de la edad pues es relativo, es un factor apenas, pero de todas maneras organizan eso, o por primeros lectores o lectores más experimentados. Bueno, hay diferentes como maneras y términos para clasificar esos libros evaluados. Entonces, una vez están evaluados, vamos a seleccionar. Ahí, digamos, afinamos la cosa. Porque ¿para qué vamos a seleccionar? Seleccionar es de todo ese listado de libros evaluados, seleccionamos. Seleccionamos, por ejemplo, vamos a dotar la biblioteca, tenemos un presupuesto en la institución educativa, Eureka, qué maravilla, tenemos X número de dinero y con esa vamos a comprar libros para dotar la biblioteca de la institución educativa. Entonces, esa selección es muy diferente si yo voy a seleccionar libros, por ejemplo, para hacer un taller de poesía. Yo soy un promotor de lectura y voy a desarrollar un programa, un taller de poesía en varias sesiones, seleccionar libros de poesía para ese taller. Yo soy un maestro de aula, estamos desarrollando un proyecto de la huerta, una colección para que alimente y nutre el proyecto. Y no solamente libros de ciencia, de botánica, de cómo se siembra, sino que también quiero acompañar ese proyecto con diarios de observación de los niños. Entonces quiero buscar libros de científicos que hayan tomado apuntes y hayan hecho un diario, pero también quiero acompañar ese proyecto con lectura de poesía relacionada con la naturaleza. Entonces, miren, de acuerdo con lo que yo voy a hacer, o sea, el destino que tienen esos libros, yo selecciono, pero también depende de la población. No es lo mismo seleccionar libros si yo voy a ir a un jardín infantil a leerles a los chicos de preescolar, que si yo voy a ir a una casa de adultos mayores y voy a ir a leer con los adultos mayores. Entonces, mire que las dos poblaciones son diferentes
las dos poblaciones me exigen a mí hacer una selección diferente. No es lo mismo seleccionar libros para un grupo de jóvenes que yo sé que son muy lectores y que son ávidos lectores y que han tenido una trayectoria lectora, a que si yo voy a seleccionar libros para un grupo de jóvenes que no han leído casi, que no tienen muy buena relación con los libros y con la lectura. Entonces, miren que esas diferencias son muy importantes tenerlas en cuenta. Eso parece obvio, pero mire que es un aprendizaje que hemos hecho en el país. Yo recuerdo hace muchos años, muchos, porque no estoy hablando de este plan de lectura de ahora, del 2003 para acá, estoy hablando antes, hubo otro plan de lectura a nivel nacional, muy bueno, muy bueno el plan, muy buena la intención, muy buena la selección. La selección fue de una calidad impresionante. Pero ¿qué pasó? Que en esa selección no se tuvo en cuenta la población. Esos libros fueron a los lugares más apartados del país. Y en muchos lugares esos libros no tuvieron la acogida que uno supuestamente esperaba. Porque los lectores, pues para muchos esos libros, no solamente no les decía mucho, sino que faltaba además un ingrediente importante y era la labor de un mediador que estuviera acercando esos libros a esos lectores. Entonces miren que son muchos los factores que inciden en una práctica de selección y son muchas las cosas que debemos tener en cuenta. No solamente la calidad de los textos, y ahora vamos a ver esos criterios, sino también los lectores. Entonces, vuelvo a lo que decía la vez pasada, es muy importante leer a los lectores, tener un conocimiento o al menos un acercamiento a esos posibles lectores a los que yo les voy a llevar esos libros o los que se van a beneficiar de esos libros. Si nosotros vamos a hacer una selección de libros para la biblioteca escolar, ¿sí? Debemos, por un lado, conocer qué tenemos en la biblioteca, para no estar comprando lo mismo o no repetirnos. Vuelvo, insisto, los presupuestos para los libros generalmente son precarios, pues ojalá no fuera así, y hay que cuidar mucho la platica. Entonces, miramos primero qué tenemos, sondeamos un poquito las necesidades, los gustos, los intereses que tienen los niños, los jóvenes de la institución, los docentes de la institución, en general la comunidad educativa, para poder hacer, digamos, la selección de los libros que vamos a comprar. Insisto en esto porque entre más pertinente sea la colección para esa población que va a ser los lectores que van a tener acceso a esos libros, pues van a sacar muchísimo más provecho. En el recorrido que yo hice por las diferentes bibliotecas públicas del país el año pasado, que lo comentaba la vez pasada, que tuve el honor, digamos, y la posibilidad de ser jurado, nos llevamos muchísimas sorpresas, algunas muy buenas, pero otras muy tristes, porque en algunos lugares, en especial un lugar, no voy a nombrarlo, pero quiero poner el ejemplo, tenían una sala infantil preciosa en la biblioteca pública. El espacio, los muebles, se veía que le habían invertido a la sala, pero cuando fuimos a ver los libros, oh sorpresa, los libros de esa sala infantil eran prácticamente casi todos de la misma editorial y casi todos eran de un solo tipo de libro, libros un poco, pues, un poco prefabricados, de, no sé, había mucho Walt Disney, mucho Hello Kitty, mucho, pero ahí lo que yo decía, pero lo comentábamos con los compañeros, ¿qué hay detrás de esto? Eso es lo triste, ¿qué hay detrás de esto? Alguien fue y aprovechó el contrato de la alcaldía, yo no sé qué, y le metieron esos libros y compraron esos libros sin un criterio realmente con conocimiento, sin un criterio no solamente de calidad estética, de calidad literaria, sino un criterio también de diversidad de textos, porque eran muy parecidos todos, y eso me lo he encontrado
los lugares, de pronto una sola editorial. Eso no está bien. O sea, necesitamos calidad y diversidad. Los lectores requieren, merecen eso. Y entonces, muchas veces, por falta de criterio, desarrollar esos criterios, la gente se siente insegura, deja meter lo que sea, con tal de que se haga el negocio. Entonces, eso es muy delicado y yo insisto en que es importante cualificarse y no es difícil. O sea, en la medida en que nos sumergimos en ese mundo de los libros para niños y jóvenes, en la medida en que nos vamos familiarizando con los libros, en la medida en que vamos conociendo más autores, en esa medida vamos fortaleciendo el criterio para seleccionar. Sí, no es esperar a que nos den muchos cursos al respecto, sino que nosotros podemos avanzar mucho en ese camino, leyendo, curioseando, metiéndonos a todos los sitios donde se habla de la literatura infantil, donde se escribe sobre la literatura infantil, pero además y leyendo los libros, conociendo, es que ese autor es muy bueno porque yo le he leído tal y otra tal, y uno se va metiendo y va conociendo. Entonces quería, por un lado, hablar de la diferencia entre seleccionar y evaluar, y por otro lado, esas recomendaciones de de tomarse en serio la selección y de considerar los textos y los lectores. En una segunda, digamos, parte de esta charla, me quiero detener un poco en esos criterios. Existen criterios que llamamos criterios textuales, existen criterios paratextuales y criterios extratextuales. Me explico. Cuando hablamos de criterios textuales es que yo tengo el libro y yo voy a mirar ese libro. Sí, y ahora vamos a ver los tipos de libros. Entonces, yo me fijo si es, por ejemplo, un cuento, entonces miro el contenido del cuento, leo el cuento y es un cuento bien escrito, que mantiene el suspenso o que la intriga está atrás bien trabajada, bueno, todos los aspectos que vamos a mirar más adelante. Esos son los criterios textuales. Si estoy frente a un libro álbum, que ahora vamos a ver de qué se trata, no solamente en el texto, sino fijarme también en la imagen y en esa relación entre texto e imagen. Los criterios paratextuales están relacionados con todos esos aspectos más allá del texto, es decir, si el libro, cómo es la edición, la carátula, el papel, a veces hay unos libros mal editados, o el color se ha corrido un poco, el papel es demasiado débil y entonces se transparenta. A veces abro y me quedo se me deshoja el libro porque está mal encuadernado. Bueno, hay una serie de factores, de aspectos más allá del texto que también hay que tener en cuenta. Y los extratextuales pues tienen que ver con eso que hablábamos ahora, que es para este libro, como qué voy a hacer con este libro, a quién se lo va a leer o a quién se lo voy a entregar o dónde va a circular ese texto. Bueno, voy a a compartir un poco pantalla porque me quiero detener en esos criterios de selección poco a poco teniéndolos en los diferentes criterios dependiendo del tipo de texto que vayamos a seleccionar y que vayamos a evaluar. Cuando estamos seleccionando libros para los más pequeñitos, para los bebés, es importante tener en cuenta que las imágenes sean claras, bien delineadas, con colores definidos. ¿Por qué? Porque los bebés están aprendiendo a mirar, por decirlo de alguna manera. Entonces, ellos están leyendo, son como sus primeras experiencias de representación del mundo representado. Cuando ven el niño, ay, nene, se ven a sí mismos ahí, o ven a su hermanito,
Si ven un perro, entonces guau, 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 lo señalan y lo quieren coger. Es como, esas son cosas que a uno le parecen normales porque pues está muy lejos de ahí, pero para ellos realmente son las primeras experiencias de ver el mundo, no en concreto, sino representado. Son las primeras representaciones del mundo. Entonces es bien importante esto, la línea, el color, los colores que se distingan el uno del otro, las figuras ya sean los animales o las personas. ¿Sí? Generalmente estos libros, generalmente, no necesariamente tienen que ser así, pero son en cartoné, o sea, en un material más grueso, porque para facilitar el pasar la página, porque los niños, pues la motricidad fina apenas la están desarrollando, o sea, y eso es importante. Anteriormente, que no existían los libros para los más pequeñitos, pues un niño por alguna razón cogía un libro en papel de arroz, las obras completas de Shakespeare en papel de arroz, y por supuesto el niño pues no tenía la capacidad para pasar esa página tan delicada y rasgaba, y por supuesto lo que se ganaba era un pao pao y chao libro. Entonces miren cómo cosas tan sencillas y parecen tan elementales son tan importantes. La calidad del papel, si es un cartoné que es más grueso, para facilitar que el niño aprenda a manejar ese objeto cultural llamado libro, que se lee pasando la página de un lado para otro. Todos esos son aprendizajes culturales. No es que uno nazca sabiendo eso. Alguien lo acompaña a uno para aprender esa práctica de familiarizarse con los libros. Por eso es tan importante estos libros, como los libros de tela, de plástico, no sé, que el niño pueda tener el libro como tiene un juguete, ¿sí? Es parte de esos digamos, objetos culturales que lo rodean y con los cuales él puede interactuar. Miremos, por ejemplo, este lo quise poner porque este es un libro muy confuso para un bebé. Personalmente, yo creo que este libro tiene problemas en la decisión editorial. ¿Por qué? Porque este es un libro divertidísimo y va contando una historia que a medida que los animales se suben al carro, el carro se va alargando, pero es un libro realmente para lectores más grandes. ¿En qué sentido? En que desde la misma imagen, para un bebé, esto es muy confuso, es muy diferente a esto, es muy diferente. Miren la diferencia de la línea, de la claridad de los contornos, del contraste, frente a un libro que parecen manchas. Y no es que el libro sea malo o bueno, no son cosas per se. Es qué hay detrás de eso y a quién está dirigido este libro. Este libro, para mí, infortunadamente, lo han sacado en cartoné, en un formato pequeño, cuando sería maravilloso si fuera un libro en un formato apaisado, por lo que el carro se va alargando, y pensando en lectores más avanzados, tiene bastante letra acá, y lo más problemático para mí es las manchas de colores, ¿no? Siendo un libro maravilloso, pero ahí el destinatario está un poco. Miren la diferencia, por ejemplo, con estos libros de Ellen Oxenbury. Sí, entonces es el niño que en una imagen corriendo, el niño que se desliza, deslizarse. Bueno, pasemos ahora al libro álbum. El libro álbum, que así se ha traducido, realmente en inglés es picture book, es un tipo, es un género, digamos, específico que es propio de la literatura, de los libros para niños y jóvenes. O sea, el libro álbum es una conquista de la literatura infantil. ¿Por qué? Porque es un género donde la imagen y el texto, en una relación dialógica, cuentan la historia. O sea, generalmente hace parte del género narrativo, pero híbrido, ¿sí? Cuentos ilustrados donde el texto e imagen colaboran para establecer el significado de la historia. Es diferente a un libro ilustrado, o sea, a un libro
que de pronto cuentan aquí la historia y de pronto aparece una ilustración. Esos son libros ilustrados que están bien, pero para que se pueda considerar dentro de la categoría de libro álbum, debe haber un pacto narrativo o una condición narrativa de la imagen, porque también existe el libro álbum que es solo imágenes, pero la imagen está contando una historia. Es lo que llaman ahora, que a mí personalmente no me gusta, que libros silentes. A mí me parece que ese nombre personalmente me parece que está callando todas las posibilidades de interpretación que tiene un libro álbum, por ejemplo, donde se cuente la historia solo con imágenes. Entonces, no sé, la palabrita no me suena mucho, pero bueno, en la manía que tenemos de clasificar y de poner categorías y todo, pues a veces se cae en eso, pero finalmente lo que nos interesa aquí es como comprender, o sea, son libros que cuentan historias y las cuentan ya sean con solo imágenes o las cuentan en ese pacto narrativo entre texto e imagen. Es como la integración de esos dos códigos, el lenguaje visual y el lenguaje verbal. Todos los elementos se ponen al servicio de la historia, ojo con esto. El texto, la imagen, el formato, el fondo de la página, la disposición en la página, la tipografía, todo está al servicio de la historia. Entonces, generalmente los libros álbum, yo es que no estoy con mi biblioteca, entonces no los puedo mostrar en físico, pero algo ahora vemos en la presentación. Entonces, desde la carátula, la contracarátula, las guardas, todo tiene un significado. Y un editor de libro álbum se fija en todo eso, tiene en cuenta todo eso, porque como dicen, en el álbum todo cuenta. Todo cuenta no solamente que todo está narrando algo, sino que todo tiene importancia. Hay un pacto narrativo entre el texto y la imagen. Tanto la imagen como el texto tienen muchas funciones. O sea, ese pacto narrativo puede ser para subrayar, desmentir, caracterizar, imprimir un tono, una atmósfera, insertar un punto de vista. A veces la ilustración complementa la información, otras la contradice, la exagera, a veces la ironiza. Y miren que es muy rico, muy infinitamente rica esas posibilidades de interacción entre el texto y la imagen. El libro álbum se ha desarrollado de una manera muy impresionante y además ahí no hay límites. O sea, es tan infinito como el arte. Generalmente, el libro álbum tiene ventajas para los lectores, porque por un lado, yo considero que es el género más incluyente que existe, porque nadie se queda por fuera de la construcción de sentido de un libro álbum. Una persona que no haya aprendido a decodificar, o si nosotros estamos frente a un libro en chino o en japonés o en griego, si es un libro álbum, por la condición narrativa de la imagen, uno puede construir una historia, uno puede contar la historia. Puede que no sea exactamente la misma historia que si leyera el texto, pero de todas maneras, esa condición narrativa de la imagen me permite seguir el hilo de la historia. Entonces, eso para la psicología del lector es muy importante, porque nadie se queda por fuera, nadie es excluido de la experiencia lectora en un libro álbum. Entonces, es un género que ha cobrado muchísima fuerza desde el punto de vista de la mediación, porque un promotor de lectura que se va a ir a desarrollar una actividad, digamos, o un programa a una población que no conoce mucho y que no sabe cómo pone en su canastica o en su bolsa libros álbumes maravillosos, eso sí, de muy buena calidad, pero sabe que esos libros se los puede entregar a un campesino que no, digamos, analfabeta, o a una persona analfabeta, se los puede entregar a un niño muy pequeño que todavía no decodifique, se lo puede entregar a los jóvenes y ellos hacen una lectura de imagen, construyen sentido. Entonces, por un lado, es un género incluyente, pero por otro lado,
Es un género que le exige al lector, porque, porque son muchos los códigos que están ahí para ser interpretados, los guiños que se le hace al lector desde la imagen, a veces los detalles, lo que son las experiencias que se han tenido últimamente en los clubes de lectura, y les recomiendo, por ejemplo, ver los videos de los clubes de lectura de ¿Está usted en casa? De Babel Libros, están en el YouTube de Babel Libros. Vale la pena que ustedes vean esa manera de acercarse a un libro álbum, cómo el mediador va acompañando a los lectores y mostrando, y los mismos lectores van viendo, y cuando la experiencia se hace con niños es maravillosa porque ellos ven mucho más de lo que uno ve. Entonces van viendo cositas, detalles, una cantidad digamos, de signos y de símbolos que hay en el libro álbum que a veces le pasan a uno por alto. Pero si el libro álbum es muy potente, muy creativo, muy artístico y como con muchas posibilidades, volvemos a él muchas veces. Y es muy difícil que a uno se le agote, uno quiere volver a leerlo, quiere volver a leerlo. Y de nuevo, porque siempre le está entregando a uno nuevos sentidos. También es importante el libro álbum en la formación de los lectores porque está empujando de alguna manera el proceso lector. En la medida en que yo logro construir el sentido con la imagen, yo ya quiero, se me siembra, por decirlo así, el deseo de aprender a descifrar esas hormiguitas que hay allí para poder acabar de entrar en el libro completamente y de poder construir la historia, el sentido de la historia completo en ese diálogo entre el texto e imagen. Entonces, es muy importante fijarse en la calidad del pacto narrativo. Me explico. Si yo tengo que escoger entre dos libros álbum, porque solo tengo poco dinero y bueno, voy a comprar este o voy a comprar este, me toca elegir. Si yo tengo un libro que la imagen me está contando exactamente lo mismo que el texto, y por otro lado tengo un libro que la imagen está ampliando lo que dice el texto, está contándome una cantidad de cosas diferentes a lo que el texto me dice, o está ironizando el texto, o sea, hay un pacto narrativo muy rico, entonces, pues sería recomendable escoger ese porque es un libro álbum de mejor calidad en ese sentido. También debo fijarme en la dimensión, digamos, en la calidad y en la dimensión estética de las imágenes, porque una de las cualidades que tiene el libro álbum, sobre todo el libro álbum contemporáneo, o el más, más rico, es que rompe los estereotipos, porque no es, son libros de artistas, o sea, no es lo mismo un libro de Anthony Brown, que tiene un estilo, una manera de manejar el color, el espacio en la página, en las imágenes, las figuras, a un libro, por ejemplo, de Ibar Dacol. Cada uno tiene un estilo distinto, porque son libros arte, ¿sí? Entonces no estamos frente a un estereotipo, no estamos frente a la misma manera de hacer el arbolito, la misma manera de encontrarnos la montañita, la misma manera, no, cada artista, cada creador del libro álbum, cada ilustrador está haciendo una propuesta estética diferente. Ojo, entonces estamos enriqueciendo y nutriendo la mirada de nuestros lectores, la experiencia estética de nuestros lectores. Entonces, casi que podemos hacer un paseo o sea, un curso intensivo de arte y de educación de la mirada si ponemos a los niños en contacto con los libros algo. Muchísimos libros algo diversos. Tener en cuenta entonces la relación entre texto e imagen para seleccionar ese contrato narrativo. Los personajes, recordemos que estamos frente a textos narrativos y cuando estamos hablando de narrativa, de novela gráfica o de cuento o de libro de álbum que está contando un cuento,
los personajes son muy importantes. La voz de la imagen, es decir, el tono, la opción plástica, los ambientes. En el libro Alson se juega mucho con las atmósferas, con la luz, con el color. El ritmo narrativo también. La intertextualidad. Cuando hablamos de intertextualidad, son como esos otros textos a los cuales hace alusión. Por decir algo, bueno, por ejemplo, aquí no tengo, pero libro, por decir algo, Anthony Brown es un autor muy rico en intertexto, porque encontramos alusiones al cine, incluso a los pintores, a Van Gogh, a Magritte, a los surrealistas. Hay alusiones a, a películas, pues como sí, como digamos a otros elementos propios de la cultura. Entonces, son como capas, llamémoslo así, de textos que están allí entendidos, que es lo que llamamos intertextualidad, y eso enriquece mucho la lectura de un libro álbum o la propuesta de un libro álbum. Lo mismo las técnicas, ¿sí? Cada uno, como les decía, pues usa técnicas diferentes. Miren, por ejemplo, aquí era un hermoso día de otoño y Cochinito recogía manzanas en el huerto. Este es un libro álbum sencillo, donde el texto es corto y me está mostrando, la imagen me está mostrando. El texto no me dice que Cochinito está subido en un árbol, en una escalera, de qué color es la ropa que tiene, de cómo es el árbol, que tiene un canasto abajo. Todo eso me lo dice la imagen, no me lo dice el texto. El texto solo me dice, era un hermoso día de otoño, Cochinito recogía manzanas en el huerto. O este de Oliver Button es un nena que tiene elementos un poco más complejos porque son un poco elementos cinematográficos. Miren que está el foco de la luz porque están en un escenario, ¿sí? Y están mostrando el domingo por la tarde el teatro estaba lleno. Una tras otra fueron pasando las actuaciones. Entonces, ¿cómo son esas actuaciones? ¿Quiénes están en el escenario? ¿Qué letreros hay allí? Eso me lo dice la imagen. La imagen no me está diciendo que hay un foco de luz iluminando a los personajes, ni quién es ese personaje ni el otro. Eso me lo dice la imagen y el texto solo me da esa información. O, por ejemplo, la sorpresa de Nandi, que es maravilloso. Este es un libro muy colorido y además que sobre todo nos propone una riquísima lectura de imagen, porque hay muchas cosas, muchos juegos de lo que le pasa a esta niña con esa batea llena de frutas, de la relación de los animales con esas frutas, de los diferentes animales que van apareciendo. No lo da casi toda la imagen, el texto es pequeñito, entonces miren la riqueza en la experiencia lectora allí. Los niños además son fascinados con estos libros. Es muy bello además. El color, diferencias en las técnicas, el manejo de los colores de cada uno de los artistas, ¿sí? En la perspectiva, en el manejo incluso de la página, en el manejo de la línea, es completamente, ¿sí? Por ejemplo, aquí sabemos es de noche, así no diga bon nuit, buenas noches, ya sabemos que está de noche por el manejo del color. Bueno, el libro, en el libro, en el libro. Bueno, están solo como unos ejemplos, pero los invito a ustedes de verdad a mirar en las bibliotecas escolares, en las colecciones que tengan ustedes de, no sé, de la colección Semilla, en las bibliotecas públicas, que hay muy buenas colecciones de libro álbum, a detenerse, a valorar esos libros, a mirarlos con otros ojos, a conocer a sus autores, a empezar a reconocer los estilos de cada uno y a leer con los niños y con los jóvenes. La ventaja de estos libros es que muchos, la mayoría, a no ser que estén tratando temas muy específicos, gustan a los niños de todas las edades, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, yo he hecho trabajo con jóvenes con libro álbum.
y son fascinados. Y bueno, son 20.000 propuestas que uno puede hacer de lectura de esos y de recreación de esos libros, porque no necesariamente están dirigidos a los lectores más pequeños. He hecho trabajo con población campesina con libro de álbum. Y es una maravilla, es una delicia, por lo que les decía al principio. Nadie se siente excluido, todo el mundo se siente acogido por este ejemplo. Vamos a ver otra digamos, en la categoría de los cuentos o de las novelas. Ya nos salimos del libro álbum. Vamos a ver qué tener en cuenta, por ejemplo, cuando vamos a evaluar libros de cuentos o libros de novelas. Es importante algo que siempre se hace explícito, pero que es importante, bueno, además de conocer un poco los autores, de probar los textos, de leerlos y de ir sabiendo pues la calidad del lenguaje, los personajes, el ritmo, la arquitectura. Ahora vamos a ver todo eso. El inicio de las obras, sobre todo cuando estamos seleccionando libros para los niños y los jóvenes. Porque un lector experimentado, pues, y voluntarioso, digámoslo así, empieza y dice, esto está un poco aburrido, pero voy a seguir, me voy a dar la oportunidad de seguir a ver si se me mejora el libro. Pero un niño que está en formación lectora empieza y si eso está muy aburrido, lo deja. ¿Sí? O sea, es muy difícil porque si él le está leyendo en condiciones de libertad, ya se lo están obligando a leer es otra cosa, pero pues esperemos que no estemos obligando a leer nunca, sino, entonces, el inicio de la obra es, por un lado, ofrece información a los lectores para que entiendan ese pacto narrativo. Por otro lado, lo atrapan, ¿no? Lo que les decía, lo motivan a seguir leyendo porque vale la pena y le dan la ocasión para acoplarse al tono con el que la historia se va a desarrollar. Entonces, generalmente los escritores, de manera consciente o inconsciente, cuidan ese inicio de las obras. Voy a poner algunos ejemplos. Un clásico, Pipa Medias Largas, Astrid. Vamos a, dice, en los confines de una pequeña ciudad había un huerto, ay Dios, bueno, y en él una casita de campo. En esta casita vivía Pipa Medias Largas. Ay, yo como quito esto de acá. Pero lo bajo. Capaz. Bueno, que estaba, en esta casita vivía Pipa Medias Largas y bueno, estaba completamente sola en el mundo. No tenía padre ni madre, lo cual era una ventaja, pues así nadie la mandaba a la cama precisamente cuando más se estaba divirtiendo, ni la obligaba a tomar aceite de hígado de bacalao cuando le apetecían los caramelos de miel. ¿Sí? Así empieza Pipa Medias Largas. Es un inicio muy, muy provocador para un niño lector y además en ese párrafo está, digamos, como condensada la personalidad de Pipa y la situación de Pipa en el mundo. ¿Mm? De cuentos para jugar de Gianni Rodari dice el cuento del perro que no sabía ladrar. Había una vez un perro que no sabía ladrar, no ladraba, no maullaba, no mugía, no relinchaba, no sabía decir nada. Cuentos para jugar, el perro que no sabía ladrar. Miren que es un inicio súper sugestivo, porque además allí también está encerrado pues cómo se va a desarrollar la historia, porque realmente todos los ejercicios que hace el perro, les recomiendo ese libro de Rodari, que son diferentes cuentos, pero este es muy divertido porque finalmente es un perro pues que ni siquiera sabía cómo ladraban, ni siquiera sabía que podía ladrar. Entonces empieza a experimentar sonidos de otros animales creyendo que había aprendido a ladrar. No les voy a contar el cuento, pero quería que miráramos el inicio. O por ejemplo en este cuento de la maravillosa medicina de Jorge de Roald Dahl, que es otro autor que les recomiendo muchísimo, mire cómo empieza el libro. Me voy de compras al pueblo, le dijo a Jorge su madre un día por la mañana. Así que sé un niño bueno y no hagas travesuras. Es una tontería decirle a un niño semejante cosa en cualquier ocasión.
inmediatamente le hizo pensar en qué travesuras podría hacer. Ahí también no solamente está captando al lector, sino que ahí también está casi que sintetizado lo que va a pasar, travesuras que va a desarrollar Jorge con su abuela, que era terrible, y bueno, y ahí se desarrolla toda la novela. Entonces miren que algo que generalmente no tenemos en cuenta es ese inicio de las obras. No quiere decir que eso sea garantía de que la obra vaya a ser buena toda, pero sí es importante fijarnos un poquito en eso cuando estemos probando los libros, estemos haciendo las degustaciones, eh, y bueno, cuando vayamos a seleccionar, pues es importantísimo fijarse ahí. Y luego, pues mirar otras cosas que ya vamos a ver. Eh, por ejemplo, si estamos frente a la narrativa, entonces tener en cuenta otros elementos como la intriga, el ritmo narrativo, también los finales, eh, el manejo del tiempo o de los tiempos, la lógica interna, las proporciones, la relación con los posibles lectores también. Y sobre todo, bueno, más adelante vamos a ver, los personajes son muy importantes, pero ahora nos vamos a detener en eso. Claro, esto no son cosas que uno haga diseccionando ni en un curso. Yo lo que quiero es señalar todos los elementos que entran en juego a la hora de seleccionar textos. Por eso es que nos tenemos que hacer cada vez mejores lectores, porque es en ese trasegar, en ese meternos, en esa inmersión en los libros para los niños y jóvenes, en la medida en que nosotros nos hagamos mejores lectores de esa literatura, vamos a desarrollar mejores criterios para poder seleccionar los libros. Ahí está la experiencia, ahí está la práctica, ahí está toda la experticia de un mediador, ¿sí? Que se vuelve tan lector, que además es delicioso, y dice, esto es un buen libro. ¿Por qué? Mire, es que yo sé, y pues cuando ya lo hace explícito puede señalar por qué, pero generalmente es un criterio que se desarrolla leyendo y leyendo con cuidado y fijándose en todos estos aspectos. Las voces narrativas también es muy importante. ¿Quién cuenta la historia? Dice Teresa Colomé, la elección de la voz que va a contar la historia es uno de los pasos más decisivos para el resultado de la obra. ¿Qué sabe y qué no o qué calla? ¿Qué sabe y qué no o qué calla de la historia que la cuenta? ¿Desde dónde mira? ¿Desde dónde la mira? ¿Desde el exterior? ¿Desde el centro de su protagonismo? ¿Desde el ángulo de su parcialidad? ¿Desde qué distancia moral? En la literatura en general, la voz narrativa es importantísima. O sea, ¿desde dónde se está contando la historia? Recordemos que en la literatura en general, no solamente en la literatura infantil, lo que importa no es tanto el, sino el cómo. Los qué son todos posibles, pero ¿cómo está contada la historia? ¿Quién cuenta la historia? ¿Desde dónde la cuenta? No es lo mismo, y eso es un ejercicio, por ejemplo, de escritura creativa que hace uno mucho en los talleres, la carrera de caballos. No es lo mismo que la cuente el caballo, a que la cuente el jinete, a que la cuente un apostador, a que la cuente la mamá del niño que está corriendo, a que la cuente el señor del establo que está, digamos, le toca bañar y alimentar a los caballos. Entonces, mire que cada personaje va a contar la historia desde una perspectiva diferente y de una manera diferente. No es lo mismo que la cuente, por ejemplo, un periodista que va a ir a cubrir la carrera. Algunos ejemplos. A la señora Amelia le gustan mucho los animales. Por eso, ay Dios, tiene, bueno, un perro, un gato, un loro, dos canarios, una tortuga y también una hermosa gallina llamada Rosaura. Ese es un cuento contado en tercera persona, un narrador omnisciente que nos cuenta a Rosaura en bicicleta. Es un libro maravilloso de Caré que nos cuenta el regalo maravilloso que le dan a la gallina. Pero es contado por un narrador en tercera persona. Otro cuento, por ejemplo, esta es una novela
Peter Harling, un escritor alemán, que tiene también, bueno, tiene varios libros para niños. Él le tocó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y sus historias son un poco, son conmovedoras. Escribe muy bien, pero pues un poco tristes, pero esta es una historia muy bonita. Y miren, dice la gente que a los 67 años ya se es viejo. A ver, espérense, yo soy capaz de quitar esto de aquí. Ya. La abuela no. La abuela ha dicho siempre, y lo suele decir muchos viejos, que uno es tan joven como se siente. Y la abuela se sentía bastante joven. Decía también la abuela que por fuera era vieja y por dentro una muchacha. Allí es el niño el que está contando cómo ve a la abuela y qué es lo que la abuela expresa. Pero este libro está contado a dos voces. Una parte se intercala lo que cuenta el niño sobre la abuela y el diario de la abuela sobre el niño. Entonces eso pues da una riqueza muy grande de las dos perspectivas de los dos personajes. Aquí otro ejemplo, en este libro de Christine Noslinger, Vuela Abejorro, que, este no es, la historia que voy a contar, óigame la perspectiva de la distancia en el tiempo, que nos da otro tono y nos da otra dimensión. La historia que voy a contar sucedió hace más de 25 años. Hace 25 años los trajes eran diferentes y los coches también. Las calles eran distintas y la comida también. Nosotros éramos diferentes. Vuela, abejorro vuela de Christine Noslinger. Es muy diferente que si la historia la contara, por ejemplo, en un presente de la niña. Ella está contando desde una distancia de 25 años lo que pasó cuando ella era niña. Sí, que es una historia de guerra, es una historia muy bella también. Los días que más me gustan son los días de sol o aquellos en los que llueve. Pero uno sabe, no sé por qué, que no va a llover mucho porque el sol no se va, se queda ahí testarudo. Del Sol de los Venados de Gloria Cecilia Díaz, autora colombiana. Y quien cuenta la historia es la niña de 10 años, ¿sí? Que cuenta pues su historia familiar. Entonces miren, tenía muchísimos más ejemplos, pero en aras del tiempo quería solo mostrar estos que tienen que ver con las voces narrativas. Entonces, cuando nosotros vamos a seleccionar novelas para los niños en una colección de la biblioteca escolar, pues es importante que tengamos en cuenta la calidad, pero también que tengamos en cuenta que vamos a nutrir a los niños de diferentes, o sea, de una literatura diversa, donde a veces es el niño el que cuenta la historia, a veces es un personaje adulto que está contando, a veces se intercalan las voces, pero son como parte de todos esos matices y esos tejidos propios de la literatura. Otra cosa que, una manera de llamarlo, es el espesor de las palabras y las imágenes. Es decir, lo que hablábamos ahora, el cómo es muy importante. La oferta artística, la oferta estética, es lo que va a generar la experiencia estética en el lector. ¿Qué es lo que va a generar en el lector? La duración. Esa categoría que es muy difícil de explicar, pero que es lo que le queda al lector después de una obra profunda, una obra que tiene dimensión estética, generalmente se queda habitando en el interior del lector. No es la literatura chatarra, como se puede llamar, que se despacha así rapidito y que es muy plana y que es obvia y es predecible. Estamos tratando de seleccionar lo mejor. La calidad del lenguaje, sobre todo tratar de evitar las simplificaciones, los diminutivos, que muchas veces en una época se abusó de la literatura infantil, que la casita bonita en la montañita, o sea, los niños no son bobos y no necesitan tanto diminutivo, o el exceso de adjetivaciones, más bien las imágenes poéticas. Veamos un ejemplo para entender mejor esto. Un ejemplo del usurpador de la luna llena de Beatriz Ferro. Dice así. Ay, no, Dios mío.
plácido jardín de otros tiempos, solitario y dueño de sí mismo, una, una casa. Ay, yo había logrado hacer esto. Bueno, y si la vía debía de ser una casona cerrada y sin gente. ¿Quieres que te ayude a leerlo, Beatriz, o qué Ay, por necesitas? favor, porque es que aquí el cuadro mío me está tapando la cosa y yo en esto sí soy completamente Claro, analfabeta. ¿Me lo con lees? lo leo. Claro que sí. Un plácido jardín de otros tiempos, solitario y dueño de sí mismo, ausente la casa, y si la había, debía ser una casona cerrada y sin gente. Uno podía recorrer con los ojos los senderos hasta el impreciso horizonte de follaje y preguntarse qué habría más allá, como si el jardín oficiara de antesala de otros paisajes y otros mundos. Era un buen cuadro, uno de los más valiosos del museo. Miren la textura, ¿sí? Y la calidad del lenguaje. No es lo mismo decir que se paró y vio un cuadro, ¿no? Están describiendo, ¿sí? El cuadro con toda la sutileza y con todas las imágenes poéticas. O por ejemplo, Bajo el cerezo de Francisco Montaña, un colombiano que dice así. ¿Me lo lees, por favor? Claro que sí. Cristina dejó la huella de su aliento sobre las frías baldosas del corredor que conducía a la salida del edificio. Intentó mirar a través de los vidrios de la puerta, pero el labrado apenas dejaba ver que afuera en la calle todavía y por mucho tiempo más seguiría siendo de día. Espérate que me salí. Sí, Bueno, solo puse bueno, dos ejemplos, pero si uno se pone a ver, la literatura está hecha de ese tejido, por eso es tan importante leer en voz alta y acostumbrar a los chicos a saborear la literatura, porque la literatura no es el resumen, la literatura no es el argumento, no es el cuento, o sea, contado así sintético, es el sabor de las palabras, la manera como sí se teje. La atmósfera o la descripción o cómo se nombra el personaje o cómo se cuenta la historia. Entonces, necesitamos educar el oído de los chicos, ¿sí? De los niños, de los jóvenes. Por eso es que les da a veces tanta dificultad leer literatura por su propia cuenta, porque hace falta eh, 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 educarlos en eso. O sea, acompañarlos, lo que hablaba la vez pasada, no los soltemos tan rápido, leamos con ellos. Incluso invitémoslos a que se relajen, a que cierren los ojos, a que escuchen, porque la literatura es música, la literatura entra por los oídos. Un plácido jardín de otros tiempos, solitario y dueño de sí mismo, ¿sí? Y una casa, y si la vida debía ser una casona cerrada y sin gente. Miren, hay ritmo, hay musicalidad, hay imágenes, hay metáforas, hay la manera de tratar el lenguaje. Entonces, no podemos quedarnos con los resúmenes, nos ha hecho mucho daño eso, ¿sí? Como, y, pues, ¿de qué se trataba? ¿Y cuál era el personaje? Y la síntesis. No queremos síntesis, queremos saborear la literatura, pero eso se enseña. Ojo, eso se aprende y eso se enseña. Y nosotros como mediadores, eso es parte de nuestra labor. Y cuando seleccionamos los textos, seleccionemos textos no solamente por los contenidos, seleccionemos textos fijándonos en todo esto, en la riqueza del lenguaje, ¿sí? En el inicio de las historias, en los personajes, que es muy importante en la narrativa, la entidad y la caracterización de los personajes, el papel que juegan en la historia, la representación de estos personajes en el imaginario de los lectores y finalmente la función psicológica, psíquica, social y cultural que juegan, ¿sí? Eh, Despacito, ¿lo lees, porfis? Que tú lees además delicioso. Despacito, con un miedo terrible a equivocarse, el puerco cogió su nombre y cambió la C por la T. Estaba aún esmerándose en el trazo de la T cuando el corazón dio un vuelco tan grande que todo el mundo se asustó. La luciérnaga voló lejos, la noche encogió tres nubes y la luna aprovechó para aparecer
Ay, me perdí, perdón. Aprovechó para aparecer y el puerco salió disparado. Corrió como un loco hasta entrar en casa. ¡Pla! Cerró la puerta, cerrar la puerta y dejar de lado de fuera el miedo de que alguien fuese a ver. Solo entonces fue cuando el corazón comenzó a latir de una manera cuerda. El puerco respiró sosegado, ahora se llamaba Puerto. Cerró los ojos. Comenzó a acordarse del mar, del agua que rompía contra el muelle, de las grúas, de los barcos. Se fue sintiendo feliz. Angélica de Ligia Boyunca. Sí, miren que ahí está todo lo que hablábamos ahora. Ahí está el personaje, pues que es puerco, que solo con cambiar una T, una letra, eh, se, se, se vuelve puerco. O sea, el puerco le hace resonancia el puerto con cambiar, el puerco se vuelve puerto. Pero también está eso que les decía, no es lo mismo decir que una vez encontró el puerco que le cambiaron una letra y entonces empezó a oír el tú. Miren la manera como está narrado, es una manera completamente poética. El ritmo, la sonoridad, lo va envolviendo a uno. Entonces, es bien importante eso y tener en cuenta los personajes. Ese es. No puse más personajes, pero bueno, era como para poner el ejemplo. Entonces, ya volvemos. Para poner el ejemplo de todo lo que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar narrativa. ¿Sí? No, vuelvo e insisto, no es solamente los contenidos, sino todo lo que es el tejido de la literatura. Entonces, es muy importante conocer, eh, ir conociendo los autores. Uno sabe, por ejemplo, que empieza a conocer los libros de Ligia Boyunga y sabe que ella es maravillosa, entonces una obra y esta obra y una obra la lleva a otra, hasta que uno ya incluso puede reconocer pues, la obra de Ligia. Bueno, así con todos los autores. Entonces, eso por un lado con relación a la selección. Libro, álbum, narrativa, poesía. Con la poesía es otra cosa porque eh, muchas veces se piensa que la poesía para niños es pura rima y es una gran equivocación. Claro que la rima es un elemento que entra en juego allí, pero la poesía pues tiene que ver con las metáforas, con las imágenes poéticas. Hay poesía narrativa, hay poesía lírica, hay poesía descriptiva, y también es como darse la oportunidad de probar la poesía, de ir conociendo para poder seleccionar. Voy a sintetizar hasta aquí para luego pasar a esa relación que tiene que ver también con el tema de hoy, esa relación entre la biblioteca, ese puente que tiene la biblioteca escolar con la biblioteca pública. Cuando vamos a seleccionar, tengamos en cuenta entonces, por un lado, para qué estamos seleccionando y para quién estamos seleccionando. ¿Sí? No es lo mismo, cada situación es diferente. No es lo mismo seleccionar, por ejemplo, cuando uno selecciona para una biblioteca, para ampliar la colección de la biblioteca, pues allí es importante lo que decía yo antes de saber qué tenemos, pero también allí hay como mayor flexibilidad y amplitud porque pues tenemos un potencial de lectores muy amplio. Pero si yo voy a seleccionar para un programa específico de promoción de lectura, una actividad específica, entonces ya me vuelvo mucho más fina en la selección porque necesito, digamos, esa colección específica para poder hacer lo que quiero hacer o para ofrecerle eso a determinado grupo de lectores. Entonces, tener en cuenta y tener sobre todo la calidad. ¿Por qué es importante la calidad? ¿Y qué es eso de la calidad? Eso no es tan fácil de definir, pero en la medida en que uno se hace mejor lector, se va dando cuenta que sí, que hay libros mejores que otros, o sea, que hay libros que aguantan varias lecturas, que hay libros que tienen una mayor tejido literario, una mayor densidad, eh, que son más elaborados. Uno se da cuenta cuando un libro
fue escrito como a la carrera o cuando una historia es muy plana o muy predecible o muy obvia. Entonces, si tenemos uno aquí y otro aquí, pues vámonos a esa historia que sentimos que puede resistir de incluso muchísimas más lecturas, que podemos volver a ella de diferentes maneras, frente a sí, a un texto que a veces se agota muy rápido. Pero también tengamos en cuenta el nivel de los lectores. La vez pasada, cuando hablábamos de los libros, de los libros y los jóvenes, veíamos pues, que hay también lecturas para hacer en ciertas etapas de la vida o en ciertas etapas de sus momentos lectores, pues hay lecturas bienvenidas, que no son pues los clásicos ni el canon, sino que son como parte de los libros en el camino del lector. Cuando pasemos ya ahora a ese puente, es muy importante la interrelación entre la biblioteca escolar y la biblioteca pública. Hablábamos la vez pasada de la diferencia, o no sé, en una de las charlas, de la diferencia que hay entre los dos tipos de biblioteca. Son bibliotecas diferentes, aunque se complementen, aunque compartan ciertas funciones y ciertas, digamos, vocaciones de formar lectores. La biblioteca escolar no solamente ve crecer al lector, ofrece oportunidades para que los lectores puedan tener experiencias libres y personales de lectura, sino que debe estar muy articulada con la institución escolar. Entonces, también la selección en la biblioteca escolar debe considerar esa parte que tiene que ver con el proyecto educativo institucional, que tiene que ver con el proyecto, con el PILEO, con el proyecto de lectura institucional y también y sobre todo con el desarrollo curricular. Entonces es muy importante a la hora de seleccionar libros, cuando se va a hacer una compra de libros para la institución educativa, que no sea el bibliotecario solo seleccionando. Necesita sentarse con el equipo de docentes y mirar, bueno, ¿sí? ¿Qué libros hacen falta aquí? ¿Qué libros necesitan y quisieran ustedes para el desarrollo, por ejemplo, de las áreas? Digamos, cuando estamos hablando, bueno, no solamente de libros de tipo documental, científico, informativo, sino también literario. Entonces, conversación que se tiene con los docentes al inicio o cuando se vaya a hacer esas compras es muy importante, porque muchas veces una sola persona está seleccionando, entonces van generando y creando vacíos y necesidades, pues como vacíos que van limitando el acceso pues a esos materiales que son necesarios y que van a enriquecer, digamos, el desarrollo de las áreas. Entonces, por ese lado es importante tener en cuenta. Y ese puente con la biblioteca pública, pues es que la biblioteca pública no solamente puede alimentar muchísimo a través no sé, de las maletas viajeras, de los préstamos itinerantes, puede alimentar muchísimo la biblioteca escolar, porque generalmente es una realidad. Nuestras bibliotecas públicas pues han tenido un mayor desarrollo en ese sentido que las bibliotecas escolares. Las bibliotecas escolares se están poniendo al día, están tratando, pero muchas veces tenemos el recurso ahí, nos hacen falta libros en la institución educativa y en la misma área, por ejemplo, tenemos cerca una biblioteca pública. Entonces es importante también generar esas conversaciones, esos lazos entre la institución educativa y la biblioteca pública para ver en qué se pueden colaborar, no solamente con las colecciones, sino también con los programas, proyectos incluso que se pueden hacer de manera conjunta. Recuerdo algunos proyectos, a ver, me estoy acordando de uno en especial en Caldas, San José, Saralta. Bueno, sí, puede que no sea ese el nombre porque fue en otro recorrido que yo hice por las bibliotecas de Caldas, pero me estoy acordando de un proyecto muy bello que era precisamente era el producto, el fruto de una articulación entre biblioteca escolar y biblioteca pública. Los niños el proyecto se inicia en la escuela, en la institución educativa con el programa
ondas de conciencias. Y siguiendo la metodología de ondas de conciencias, ellos hicieron una recopilación de cuentos, leyendas de los campesinos pues del pueblo y de los campesinos de la tradición oral. Y esos, yo creo que yo lo conté en otro contexto, en otro programa, pero aquí lo quiero poner en evidencia de cómo un proyecto cobra muchísima más fuerza en esa alianza entre biblioteca escolar y biblioteca pública. Entonces, fueron los chicos desde la institución educativa y desde su proyecto de aula o el proyecto escolar que desarrollaron, iniciaron el proyecto y lo llevaron a la biblioteca pública. Y era en la biblioteca pública donde se encontraban después esos mismos adultos mayores que les contaron las historias, fueron a la biblioteca pública y allí hicieron los llamaban como carruseles de lectura, cuando eran los chicos que les devolvían a los adultos mayores las historias que ellos les habían contado, pero era en el espacio de la biblioteca pública y allí llegaba el resto de la comunidad. Entonces esto adquirió otra dimensión y ahí fue cuando la dimensión fue tan grande que se siguió haciendo y era un pueblo que no tenía, que era un reciente como pueblo, pues como municipio, entonces le faltaba como una fiesta, digamos, tradicional, como que lo identificara, y empezaron, esto se volvió desfile, se volvió festival que se hacía anualmente, y fue un proyecto que surgió de una alianza entre la biblioteca escolar y la biblioteca pública. Es un ejemplo, ¿no? Espérate que estoy mirando el tiempo. ¿Vamos a preguntas ya? Sí, Beatriz, pues no tienes muchas preguntas. Hay algunos comentarios que te los voy a leer. Están acompañándote desde la Biblioteca La Vorágine Trinidad en el Casanare. La red de bibliotecas públicas de Ibagué también están presentes. La Biblioteca Víctor Barros Sanoja de Uribia, de la capital indígena de La Guajira. María Paula Obando comenta que es muy importante y es maravilloso pensar en los elementos contextuales de diferentes entornos para enriquecer los significados de los textos. Ese comentario. No tienes preguntas en este momento, pero a mí me gustaría hacerte una pregunta en relación con la selección. Generalmente, pues los maestros hacen una selección de acuerdo a las necesidades que tienen del currículo, pero a veces hay unos libros censurados. ¿Tú qué piensas de esto? Porque aunque hay un canon, ¿no? Que de pronto dentro en la primaria o en la secundaria tienen algunos libros que deben leer, pero también hay otros que quizás sería muy interesante para desarrollar el pensamiento crítico con los chicos, pero son censurados por las bibliotecas, como si fuera un canon oculto. No sé qué podrías comentarnos sobre esto. Pero son censurados Por los por temas de pronto que tratan, porque quizás, o quizás se busca es que se forme más en valores y se buscan esos libros que tengan un lenguaje muy diferente o que no comerciales también, o que queremos como que los chicos no conozcan ciertos temas en la primaria o en la secundaria, ya que son temas que de pronto los niños, los jóvenes están buscando conversar sobre esto, pero la selección censura un poco estos temas, que es lo que yo a claro, veces he visto. claro, ¿no? Y es grave por un lado, pero pues es también un indicador precisamente de de que estamos viendo la literatura desde otro lugar, ¿sí? Porque a la hora de la verdad no es tan dañina, al contrario, sería la oportunidad precisamente para poner sobre la mesa los temas y los temas desde una perspectiva mucho más enriquecedora que pues que es a través de lo literario, o sea, porque son otras maneras de llegar a las cosas no tan directas. Yo a veces digo que hace mucho más daño un noticiero, ¿sí? O sea, es como un afán de proteger
pero pues cuando finalmente los chicos están más desprotegidos por otros lados. Entonces yo pienso que eso más que, o sea, pues estoy en total desacuerdo con que se censure, pero yo pienso que eso es un indicador o de una falta de experiencia lectora de aquellas personas que están censurando, de una apreciación de la literatura eh, precisamente más, o sea, como que lo que se busca en la literatura una cosa muy diferente a lo que es la experiencia estética, a lo que es, eh, o sea, porque es que, a ver, la literatura no es tan dañina, pero convencer eso a una persona que no es lectora de literatura y que tiene de pronto unos prejuicios en la cabeza es muy difícil, ¿sí? Requeriría uno hacer un trabajo más de como de experiencia lectora con ellos, casi que de invitar, eh, ya sea una institución que esté, una persona que esté haciendo la mediación, poderlos invitar a que ellos mismos, esos bibliotecarios que están censurando, o esos padres, porque a veces vienen muchos de parte de los padres de familia, ¿sí? Pues dejen o sea, vivan y experimenten para que le pierdan el miedo, porque muchas veces son prejuicios, o sea, se para ahí, pero sin haberse dado la oportunidad de conocer el libro, de leerlo, ¿sí? A mí me pasó, me pasó una vez con las brujas de Roald Dahl. Estábamos en un seminario con profesores de un colegio y era un seminario sobre Roald Dahl. Y fue muy complicado porque hubo profes que se pusieron furiosos porque cómo era posible que no solamente las brujas, sino la maravillosa medicina de Jorge les pareció terrible porque decían que los niños iban a envenenar a sus abuelas. Entonces, ¿sí? Entonces yo trataba como de explicarles y decirle, es inofensivo, al contrario, es liberador acá de la fantasía y la imaginación. Y no hay nada, o sea, nada que ver con eso, pero entiendo que lo que falta ahí es más experiencia lectora, de lectura literaria de esas personas que están precisamente poniendo por encima sus propios prejuicios, ¿no? Entonces, no es fácil manejar eso, eh, pero pues nos hace mucha más falta como, por eso yo insisto en que sería muy bueno que los mismos adultos, profesores o padres tuvieran más, hubiera como más clubes de lectura dirigido a ellos, más mediación con ellos, para que ellos finalmente puedan vivir esa experiencia y vayan como bajándole un poco a las prevenciones y a los prejuicios, ¿no? Sí, es verdad. Son los prejuicios del adulto, ¿no? Porque a veces también esos libros permiten conversaciones con los niños que pueden ser muy interesantes y que desarrollan ese pensamiento crítico y hay debates entre ellos que sería muy interesante dar con esos libros que son controversiales y que de pronto el maestro o el bibliotecario se está preguntando, ¿lo compramos o no lo compramos? Pero sobre todo por esto, Didier, porque, mira, sobre todo por esto, porque estamos en el terreno de lo imaginario, de lo posible. Es mucho más fácil, o sea, más liberador decir, por ejemplo, si tú fueras tal personaje, ¿sí? O sea, si yo voy a hablar de un Jorge que está haciendo una medicina con todos lo que encuentra de medicinas, de remedios, de jabones, de todo, y arma un menjurje para dárselo a la abuela, y la abuela en el terreno del imaginario se desvanece, se vuelve, bueno, se engorda, pasan muchas cosas cómicas, además, todo esto no está pasando en la realidad, pero Exacto. el estar pasando en el imaginario permite, ¿sí? Que se liberen esas tensiones y se liberen, entonces de pronto hay un niño que odia a su abuela porque su abuela es tan mala como la abuela del cuento, y entonces aquí no están matando a la abuela de verdad, es en el imaginario. Entonces, comprender que movernos en el terreno de lo imaginario es muy liberador y es necesario precisamente porque ayuda a liberar esas tensiones reales o a hablar de eso, a ponerle palabras a esos miedos o a esas rabias o a esos odios o a esas situaciones. Entonces, por eso la literatura no es tan dañina como pareciera, ¿sí? No, es catártica, ¿no?
hace catarsis, ¿no? La permite Claro, la catarsis. claro. Es lo interesante también como una función importante de la literatura y los buenos libros. Tienes Ujú. otra pregunta en relación, dice, ¿qué opinas de las divisiones que hacen las mismas editoriales de edad, género, valores, etcétera? ¿Debemos los mediadores guiarnos por esas etiquetas? Es una muy buena pregunta también. Sí, mire, yo pienso que, pues que no se debería uno guiar por eso. Primero, esas famosas tablas valóricas me parecen espantosas porque finalmente, lo hablábamos la vez pasada, la literatura no se escribe para enseñar valores. O sea, además porque los valores no se enseñan, los valores se viven y se experimentan en la vida. Uno puede llegar a conversar sobre eso a partir de una lectura de una obra literaria, pero no es que uno enseñe el valor. Pero yo creo que todas esas son etiquetas que se hacen con fines comerciales, con fines de mercado, ya sea porque para agradar a los ministerios de educación que están pidiendo esto o para poder etiquetar los libros y que entonces el target del cliente, porque casi que lo que miran es un cliente más que un lector. Entonces yo personalmente creo que no es tan bueno fijarse en todo eso. O sea, que esas etiquetas, pues dejémoselas a ellos y nosotros. Por eso es tan importante desarrollarnos como lectores nuestro propio criterio para no tragar cuento, porque es que muchas veces el mismo docente o el mismo bibliotecario inseguro termina tragándose el cuento entero y comprando los libros según la etiqueta cuando en que pueda desarrollar su criterio y diga, no, pero esto no, este libro, pues no voy a comprar este libro o voy a pedir este libro, que les voy a enseñar alguna cosa, sino que lo vamos a leer y vamos a conversar sobre ese libro, ¿sí? Entonces yo pienso que hay que estar muy alerta con eso, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y yo creo que también estos libros que de pronto Fundalectura ha sacado sobre la selección de libros para las bibliotecas escolares y públicas con con una orientación de criterios también puede ser muy valioso, ¿no? Como para que los maestros o para los bibliotecarios también se puedan como orientar con los criterios. Claro, pero eso es importante como identificar esas instituciones que hacen precisamente ese trabajo sí, de la lectura, el Banco del Libro, el mismo Espantapájaros. Bueno, hay diferentes instituciones de acuerdo que no solo, sino nutrirse mucho para ir mirando, porque ya hay un filtro ahí que puede ayudar, ¿sí? O hay librerías, por ejemplo, que tienen muy buena selección, uno dice, esto ya está curado, hay como una curaduría ya, que eso le ayuda al maestro o al bibliotecario o a quien vaya a comprar los libros, pues ya hay como una curaduría previa de gente que pues ha tenido, digamos, o gente más especializada o que ha tenido ese cuidado de seleccionar, pero no desde un punto de vista de mercado, ni desde un punto de vista moralista, ni desde un punto de vista de censura, sino precisamente desde el punto de vista de la calidad, que es tan importante. Porque el criterio de la calidad para mí es fundamental. Totalmente, Beatriz, muchas gracias. Y pues te agradecemos esta charla. Ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero ha sido maravilloso todo lo que nos has enriquecido con la conferencia y estamos muy contentos de todo este aprendizaje para los mediadores y de esos puentes que se pueden trazar con la biblioteca pública y la biblioteca escolar y hacer proyectos conjuntos, que es lo que también nos proponemos desde la red de bibliotecas del Banco de la República. Bueno, Eh, pues entonces, para la gracias. semana estaremos, ay, desafortunadamente ya nuestra última conferencia, pero han sido muy interesantes y muy enriquecedoras para todos. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Diana, y muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a la biblioteca y a todos los participantes, los asistentes. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Nos vemos Chao. entonces el otro jueves. Bueno.